Bueno, emocionada, contenta, feliz. Saber que uno puede donarse de distintas maneras me emociona mucho. Bueno, para los que no me conocen, profesora Verónica Pérez Jiménez, soy profesora de educación general básica y estamos haciendo estos talleres ya hace 5 años para las docentes. Esta vez tengo una gran invitada que vamos a seguir en este camino, que es María José, que es educadora de párvulo, y luego ella se va a presentar. Bienvenidas todas. Me gustaría que en el chat fueran ustedes poniendo de dónde vienen, ¿ya? De dónde son, para ir haciendo ¿cómo se llama? Un catastro ahí de dónde, hasta dónde podemos llegar. Y ojalá pudiera hacer esto, replicarlo a todas a las docentes y educadoras que, que deseen, ¿verdad? Que a las que podamos llegar. Bien, lo único que nosotros pedimos al final del taller es, acá se presenta un link, que es el que ponemos también en el chat antes de terminar, que por favor nos llenen una encuesta, ¿ya? Donde preguntamos qué les pareció este taller y ahí pues ustedes pueden ir contestando las poquitas preguntas que se hacen para tener también una idea de qué es lo que se necesita seguir avanzando. Bien, vamos a empezar entonces los instrumentos de evaluación docente, ya los conocemos, está el módulo 1, 2 y 3, ¿verdad? El módulo, la tarea 1 del módulo 1, nosotros ya grabamos, tuvimos la oportunidad de grabar el taller anterior y lo hemos donado para las redes, para que puedan trabajar con los objetivos, ¿ya? Y con el desarrollo también de sus clases. Hoy día nos toca trabajar, esperamos terminar evaluación, si no tendríamos que dejarlo para una segunda parte, ¿ya? Y después de eso, pues vamos a dar el taller de reflexión. La clase grabada, como ustedes saben, no se está haciendo este año, ¿ya? Bien, María José, para que te presentes entonces. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Como bien dijo Verónica, mi nombre es María José Cruces, soy educadora de párvulos, licenciada en educación y magíster en dirección y liderazgo. Llevo 10 años trabajando en jardines infantiles, por ahí veo unas compañeritas que las conozco. Me pone muy contenta que estén acá, al igual que tú, Verónica. Me gusta entregar este granito de arena y poder apoyar y bajar un poquito la ansiedad, el miedo al desconocimiento. Hay muchas educadoras de jardín infantiles, sobre todo, que van entrando gradualmente a esta evaluación docente. Entonces, es todo nuevo para ellas. Así que feliz de estar acá, feliz de esta instancia. Y bueno, más adelante vamos a hablar profundamente de lo que es la formulación de objetivos, los focos de observación y la estrategia de evaluación. De eso vamos a hablar hoy día. Pero algo súper importante es los recursos con los que nosotros contamos como educadora para poder tener un buen desempeño en esta evaluación docente. Como se ve ahí en la lámina, lo primero es el marco para la buena enseñanza, el cual nos dice y nos orienta a nuestro quehacer educativo. ¿Ya? También tenemos las bases curriculares que nos indica el qué y el cómo aprende el niño. Acá hay un documento a la derecha de planificación y evaluación que lo pueden encontrar en la página de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Hay mucho más recurso también, pero este documento es específico de planificación y evaluación que está muy alineado con lo que pide el portafolio. También tenemos la página docente más, eh, el teléfono y, y también, no sé, si han sido educadoras de escuelas que ya se han evaluado antes, también puede tomar su informe de análisis de desempeño. Desde ahí, sabemos que educación parvularia específicamente tuvo un gran cambio en la evaluación docente desde el año 2020 por su reestructuración y actualización de sus eh, referentes curriculares. Así es que por eso también lo nuevo y es nuevo, pero también es más pertinente, creo yo, desde el conocimiento de estos referentes son mucho más contextualizados y pertinentes al nivel de educación parvularia que los antiguos. Bueno, y contamos con un marco, como se ve ahí, y lo que NT1 y NT2 cuenta con los programas pedagógicos también, que ahí más adelante también les voy a explicar un poquito como cuál es el plus que tiene este programa. Eso, Verónica. Ok. Entonces, ustedes se trabajan, ¿viste?
Villa Alemana, Villarrica, Talca, Santiago, Corral, Curicó, Copiapó, Presente, Vallenar de Atacama, Las Casas, Iquique, Melipilla, Varas de Casablanca, Ovalle, Curicó, Paine, Valparaíso, Santiago, Cabrero, bueno, y sigue, y Casablanca, Quillota, Buin, darle la más calurosa de las bienvenidas, agradecerles, y estamos acá entonces, vamos a dar momentos de consulta, ¿ya? Cuando aparezca el PPT, digamos, la diapositiva donde dice consultas, ustedes van anotando ahora las consultas que quieren hacernos, refería a lo que vamos a hablar, y en esos momentos entonces, en ese momento vamos a dar esa opción, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, María José va a hablar de todo lo que tiene que ver con evaluación en educación parvular. Y yo voy a tomar todo lo que tiene que ver con evaluación en educación general básica, ¿ya? Así que vamos a ir ahí combinando la conversación. Eh, Vamos a dar varios tips, ¿verdad? Para hacer estas preguntas, que si usted quiere hacer si pretende hacer una evaluación objetiva, vamos a dar ciertos tips para la rúbrica, para las pruebas, en fin. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque igual evaluación es un tema muy amplio y no siempre nos va muy bien, pero vamos a ver acá, avanzando, ¿verdad? Bien, comencemos entonces, para que nos vaya lo mejor posible. Los recursos, siempre hablamos de los recursos, ¿verdad? Los recursos en educación, para el portafolio de educación básica, está igual el marco para la buena enseñanza, la taxonomía, que se usa mucho en evaluación para graduar, ¿verdad? Los niveles taxonómicos también, los planes y programas, los manuales y las rúbricas, ¿verdad? Pero además, como yo siempre digo en los talleres, necesitamos más recursos. Y estos recursos hay que considerarlos. Por ejemplo, horas de estudio. Hay que incorporar horas de estudio para poder desarrollar el portafolio sin duda. Horas de dedicación en relación a mejorar las prácticas pedagógicas, ¿verdad? Horas de diálogo profesional también tenemos que considerarlas, de colaboración y, ¿por qué no?, asesorías, ¿verdad? Entonces, aparte de esos recursos, tenemos que tomar en cuenta, como decía María José, docente más. Y con este número telefónico que nos entrega docente más, que tienen una muy buena atención. Siempre digo en los talleres que el correo, a mí en lo personal nunca me funciona bien, pero la llamada telefónica para sacar las dudas y la forma en que atienden, por lo menos he tenido muy buena experiencia. Y siempre lo digo, no se conformen con que el colega que ya rindió la evaluación les conteste una pregunta, o la asesora a través de WhatsApp, o algún conocido que ustedes creen, ¿verdad?, que sabe más. Yo diría que acá uno tiene que ser responsable, estamos haciendo un trabajo profesional, por lo tanto, alguna duda que usted tenga, diríjase a docente más, consulte bien, ¿verdad? Y ahí puede quedarse tranquilo con su respuesta. Eh, Porque muchas cosas podemos entender como no son, o podemos tergiversar situaciones sin tener la voluntad de hacerlo, ¿ya? La vez anterior yo también decía que había estado escuchando en Facebook unos talleres, ¿verdad?, de una ATE, cuando la colega le hace una pregunta en relación a los cursos multigrado, bueno, a mí por lo menos no me satisface la respuesta que ella dio en ese momento, y era tan simple como decirle, por favor, colega, vaya a su manual y léalo. Y yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, tenemos que leer los manuales, porque ahí estaba la respuesta que en ese momento ella estaba dándole equívocamente, ¿ya? Así que acá, sea serio con su trabajo, y cualquier duda, grande, pequeña que tenga, llame por teléfono y que docente más le responda para que usted esté tranquilo desarrollando profesionalmente su portafolio, ¿ya? Bien, yo acá tengo el resultado
de algunas docentes que yo he asesorado en forma particular, ¿verdad? Me los envían para que después yo pueda hacer el estudio con sus trabajos y con la evaluación y saber cuáles son esos destacados que van subiendo esos porcentajes, ¿ya? Como ustedes pueden ver, en la situación de evaluación, ¿ya? Entre cuatro colegas, solamente una tiene los logros que nosotros quisiéramos alcanzar. Alcanzar el nivel de destacado en evaluación es muy difícil por la experiencia que tenemos con María José y con la experiencia que tenemos en la conversación con colegas ya de estos 5 años. Es muy difícil alcanzar estos destacados, ¿ya? No obstante, si ustedes pueden apreciar estas gráficas, todos estos colegas o docentes están en un nivel B. Todas sacaron nivel B, unas 270, otras 269, diferentes porcentajes, ¿ya? Pero no alcanzan totalmente los destacados en evaluación. Por lo tanto, aquí tenemos que poner énfasis para tratar, ¿verdad?, de esas horas que yo les digo que tienen que dedicarlas al estudio y al perfeccionamiento y a la conversación pedagógica, hay que hacerlas, ¿ya? Y es bueno tomar estas asesorías, ya sea de otros profesores que son dueños o que dominan su disciplina. Porque también, como decía en el taller anterior, usted a veces está inscrita en lenguaje y usted es profesora de ciencia, como me pasa en este año también que tengo la realidad de una docente. Entonces, es importante que si usted, por alguna condición del director de la escuela o de situaciones particulares, está haciendo un portafolio de matemática y usted no es experta, bueno, tome una asesoría con un profesor de matemática de su misma escuela, investigue, ¿ya? Porque esto es una sola vez cada 4 años que usted se evalúa y tiene que hacer la mejor práctica, ¿verdad?, que usted pueda alcanzar. Bien, vamos a ir entonces de lleno ahora a lo que es evaluación. Vamos a dar la primera parte y luego le voy a dar pase a María José para que ella también intervenga y pueda aportar con lo que es evaluación en educación parvularia, porque es muy distinto, ¿verdad?, a cómo se da en educación general básica, ¿ya? Bueno, para nosotros, para educación general básica, nos piden que trabajemos con los criterios A1 y A5 del marco para la buena enseñanza, ¿ya? Y y el manual, ¿verdad?, nos entrega una serie de requisitos. Entonces yo quisiera eh, mostrarles a ustedes, porque para hacer el tema de evaluación sobre todo es súper importante darle la leída de velador o de mesita de noche, como digo yo, al marco para la buena enseñanza. Si nos están pidiendo que relacionemos esta tarea transversalmente con el criterio A1 y A5, ¿ya? Es bueno entonces echarle una miradita. ¿Qué nos dice el criterio A1? Miren lo que nos dice. Conoce y comprende los principios y conceptos centrales de la disciplina que enseña. Conoce y comprende, ¿ya? Comprende la relación de los contenidos de las otras disciplinas. Conoce la relación de los contenidos y los subsectores. Conoce diferentes perspectivas y nuevos desarrollos de su disciplina. Y domina los principios del marco curricular y los énfasis de los subsectores que enseña. Cuando digo domina los principios del marco curricular, es importante aquí, estimadas docentes, eh, y no me canso de repetirlo, es si usted se está evaluando en lenguaje, matemático, o en la asignatura que se esté evaluando, usted tiene que estudiar los planes y programas, relacionarse con este libro y por lo menos echarle una buena lectura a las primeras 60 y tantas páginas, que es donde está el fundamento de los planes y programas y de la disciplina que usted va a trabajar. Eso es parte de la responsabilidad profesional, ¿verdad?, que se necesita para que usted siga adelante con este portafolio. A5, ¿verdad? El criterio es, los criterios de evaluación que utiliza son coherentes con los objetivos. Esto es muy importante, porque ya vamos a ver que hay docentes que en el portafolio mantienen los objetivos de la clase y hacen la evaluación con los mismos objetivos y no hacen objetivos para la propia evaluación. Entonces aquí es donde nos vamos cayendo a básica. Las estrategias de evaluación son coherentes con la complejidad de los contenidos involucrados y aquí vamos a ver las rúbricas que también son transversales al marco para la buena enseñanza, y esto es lo que nos miden. Conoce diversas estrategias y técnicas de evaluación de la disciplina, y las estrategias de evaluación ofrecen
oportunidades equitativas a los estudiantes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Coherente con los objetivos y las actividades planificadas, ¿ya? Tiene que ser una evaluación durante o al finalizar la unidad, una guía o una prueba, ¿verdad? Una evaluación de desempeño, ejecución o producto. Es decir, puede ser una prueba o puede ser una rúbrica. Dependiendo, ya vamos a ver más adelante cuándo se puede ocupar una o la otra, ¿ya? Ahora, ¿cómo evaluar? ¿Qué es deseable en un instrumento? La evaluación debe permitir a los estudiantes mostrar su desempeño, por lo tanto, es importante compartir con ellos los criterios de evaluación. Es importante atender a la diversidad de sus estudiantes. Como importante es ser consistente con los aprendizajes trabajados. También es importante entregar instrucciones claras y hacer la pauta de corrección antes de aplicar el instrumento. ¿Ya? Considerar estos 5 elementos como muy importantes, como deseable, ¿verdad?, para poder evaluar. Bien, ¿cómo yo voy a desarrollar el objetivo que tengo que tener en el instrumento de evaluación? Entonces, dice que, ¿qué son los indicadores de evaluación? También llamados criterios de evaluación, que buscan dar cuenta de lo que los y las estudiantes deben conocer y saber hacer. Son acciones observables y deben ser medibles que deben realizar los estudiantes para demostrar su aprendizaje. Son desagregados del objetivo de aprendizaje y deben tener coherencia. A lo largo de todo el portafolio debe evidenciarse la coherencia. Agrupados contienen el objetivo de aprendizaje, entregándonos información de conocimiento, habilidades y actitudes que queremos promover. Debe abordar lo relevante del aprendizaje, es decir, ir a lo central del objetivo y no a los aspectos periféricos. Es decir, estos se redactan de forma similar a los objetivos: acción, conocimiento y contexto. El objetivo para cada clase tiene 5 elementos. El objetivo para mi evaluación puede tener solamente 3. Por ejemplo, explicar, ¿verdad?, las consecuencias que tienen las acciones de ciertos personajes de los textos. No necesita ir los 5 elementos, solamente simplificado. La falta de la alineación entre los objetivos de aprendizaje y la evaluación tiene riesgos importantes en la práctica pedagógica y también en los procesos de los estudiantes, ¿ya? Obtener información imprecisa o que no da cuenta de lo que buscamos evaluar sería un problema, porque nosotros tenemos luego que reflexionar en torno a este instrumento de evaluación que tenemos que aplicar. Emitir juicios incorrectos sobre el proceso de aprendizaje puede ocurrir si nosotros, ¿verdad?, elaboramos un instrumento que no dé la cobertura total a lo que necesitamos. Y tomar decisiones pedagógicas erradas sería lo más probable si es que nosotros no hacemos un buen instrumento de evaluación. Como también realizar juicios evaluativos equivocados, ¿ya? Bien, voy a dar un periodo de preguntas y en este momento sigue María José. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, María José. Ya, voy a compartir. Espero la tecnología me acompañe. Sí. Vamos entonces con la atención total ahora de las educadoras de paro. Ahí estamos con María José. Como bien dice Verónica, ahora nos vamos a enfocar netamente a lo que es... eh, Verónica, si me ayudas, ¿cómo saco la barra de arriba, la negra del Zoom, porque me tapa? Solo la subo. Despliégala. La puedes desplegar hacia abajo solamente haciéndole un clic. No, ya, no importa. Bueno, acá esta lámina la coloqué porque yo estoy en varios grupos donde me he dado cuenta que existe varias confusiones entre ambas leyes, lo que es evaluación docente y carrera docente, con respecto a los instrumentos de evaluación. Es por eso que quiero comentar de que son leyes distintas para establecimientos distintos. La evaluación docente es para educadora de establecimientos municipales
o de servicios locales, ¿ya? Y ellos sí tienen entrevista evaluador par, informe de referencia de tercero, autoevaluación y también el portafolio. Sus resultados se miden en destacado, competente, básico y insatisfactorio. En cambio, la carrera docente es la Ley 20.903 del año 2016 y esta está creada para los docentes y educadoras de establecimientos particulares subvencionados, administración delegada, jardines infantiles y municipales. ¿Ya? Jardines infantiles se refiere a todo lo que es Fundación Integra y Junji, ¿ya? A toda esa red. Y en ese caso, los instrumentos de evaluación es portafolio, con sus 3 módulos, el cual el número 2 está suspendido excepcionalmente por este año, y la prueba de conocimiento específico, que se da, yo cuando me evalué la di en el mes de diciembre. Ahora con esta nueva resolución que salió, donde se amplió el plazo del portafolio de 12 semanas a 18 semanas para su realización, además no se va a tomar el módulo 2, también se amplió la fecha para esta prueba de conocimiento específico, que es hasta el mes de enero, ¿ya? No hasta diciembre como hasta el año pasado. Y los resultados van desde inicial, temprano, avanzado, experto 1 y experto 2. ¿Ya? Eso, vayan anotando su preguntita para que después de la sesión de preguntas las podamos aclarar si quieren profundizar en algo. Acá hay una gráfica de resultados de las educadoras y docentes que se evaluaron en el 2021. ¿Ya? No salen los resultados del 2022 todavía porque deberían salir ahora en agosto, a fines de agosto. Y acá podemos ver que de 10.259 docentes y educadoras, 29 salieron insatisfactorias, 1.339 salieron básicas, 6.666 competentes y solo 2.225 destacadas. Como pueden ver acá, es bastante difícil salir destacado. Como decía Verónica, hay que ser súper rigurosa, estudiosa, organizada, metódica para lograr un destacado. ¿Ya? La mayoría con arduo trabajo logra una B, que sería el competente. Pero hay varias tareas que sí se puede lograr el destacado si uno es bien organizada y estudiosa, le digo yo, porque ahí vamos a ver, por ejemplo, la formulación de objetivos no es tan complejo. Donde va más mal es la parte más reflexiva. También uno puede tomar asesoría, estudiar, pero donde también las gráficas indican donde más mal nos va a las educadoras es la parte de cómo traspasamos al papel, qué nivel de reflexión tenemos, el nivel de análisis. Ese hay que pulirlo harto, chiquilla. ¿Cuáles son las consecuencias de estos resultados en la evaluación docente? Si yo salgo destacado competente, me festejo y me relajo porque me van a reevaluar en 4 años más, ¿ya? Pero si yo salí básico, me debo a reevaluar en 2 años. Y si no subo de básico al tramo que sigue en 2 evaluaciones, debo dejar la dotación, ¿ya? Pero si salgo insatisfactorio, me tengo que evaluar al siguiente año. Y si vuelvo a salir insatisfactorio, también debo dejar mi cargo, ¿ya? Entre ese periodo, desde que salieron mis resultados y viene esta reevaluación, si salí básico o insatisfactorio, hay planes de superación profesional, donde las van a acompañar y las van a no asesorar, sino que a capacitar en la mejora de sus prácticas. Y acá las educadoras de escuela y de jardines infantiles, estos son los resultados de un número de portafolio de 1931, ¿ya? Acá, por ejemplo, el celeste es lo que ellas lograron y el amarillo el que está por lograr. Si se dan cuenta, la caracterización de estas 1931, solo un 28% las logró, ¿ya? Por ejemplo, lo más bajo, reflexión sobre el trabajo con el equipo de aula, un 12%.
de estas 1931. Reflexión sobre el trabajo con la familia de los niños y niñas, 12%. Eso es muy bajito, ¿ya? Entonces ahí visualmente se nota lo difícil que es desarrollar este portafolio. Em, por eso nos pone muy contenta con Verónica poder aportarle y ayudarla en aclarar algunas dudas, en darle algunos tips, algunos consejos que van a ayudar a que ustedes puedan sacar un mejor resultado. Reconocimiento de logro es lo que es la descripción de la planificación y esfuerzo de los niños, un 15%. Aunque sea esa laguna, también debemos reconocer logro, también debemos retroalimentar, perdón. Y es muy simple. A veces yo tengo colegas o conocidas que me dicen, pero ¿cómo lo hago en esa laguna? Es simple. Podemos hablar de eso a lo mejor en algún otro taller. Por ahora vamos a ver lo que es más formulación de objetivos y evaluación. Y aquí vamos de lleno a lo que es la planificación. Entonces, ustedes como educadoras deben realizar 3 experiencias de aprendizaje dirigidas a sus niños y niñas del grupo. Debemos considerar eh, que esta planificación, estas 3 experiencias, deben salir y deben tener coherencia con la caracterización. Por eso la caracterización es la primera tarea del portafolio, porque ahí donde uno da cuenta, como dice el marco de la buena enseñanza, que tenemos conocimiento del grupo de niños y niñas que trabajamos. Entonces, lo que debemos hacer es tomar 1A, que puede ser del ámbito de comunicación integral o de interacción de comprensión del entorno, y un OAT, que es del ámbito de desarrollo personal y social. ¿Ya? Ahí debemos elaborar más de un objetivo específico o uno solo, como a ustedes les acomode, como a ustedes les sea más fácil. ¿Por qué digo que puede ser junto o por separado? Porque este objetivo debe ser tridimensional, debe contar con el conocimiento, con la habilidad y la actitud. Y si nos vamos a la rúbrica que está en el lado derecho, cuando somos básicos, dice que la mayoría de las experiencias plantea objetivos de aprendizaje específicos que se desprenden de una A y de una T, dan cuenta clara de lo que queremos nosotros como educadora trabajar en ese momento, ¿ya? Entonces, si yo el objetivo específico que me propongo debo desarrollarlo completamente en esa planificación. O sea, la descripción de mi planificación tiene que dar cuenta de que yo voy al logro de ese objetivo específico. También dice que en su conjunto refieren al menos dos de los siguientes elementos que son conocimiento, habilidades o actitudes. En el competente exige lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que en competente dice que para todas las experiencias, entonces las 3 deberían tener un objetivo específico tridimensional. Puede ser un objetivo específico o más. Pero si yo quiero ser destacado, debo cumplir con lo mismo, ¿ya? Con un objetivo tridimensional que lo pueda abarcar en esa planificación, pero además debo hacerlo, esta tridimensionalidad, en un solo específico, uno. Entonces, si se dan cuenta, la rúbrica, que es cómo nos van a evaluar, es bien ambiciosa, ¿ya? Entonces tenemos que darle lectura con tranquilidad, como decía Verónica, leerse el manual, leerse la rúbrica, leer el marco de la buena enseñanza y las bases curriculares. Esos recursos son imprescindibles para tener un buen desempeño, ¿ya? Entonces, ahí está el desafío. Un objetivo específico, uno solo, que se desprenda de uno A, de una T, y que ese específico sea tridimensional, que tenga habilidad, conocimiento y actitud, y ahí nos vamos con seguridad al destacado. Y acá yo les coloqué un ejemplo. Este ejemplo, chiquilla, es destacado. Ya está evaluado en un portafolio de una chica que trabajó conmigo y es destacado. Es de esa laguna. ¿Por qué puse esa laguna? Porque siempre he escuchado en los cursos que he estado que dan ejemplos de NT1 y NT2. Y la chica dice, ¿y ahí qué hago para esa laguna? Entonces yo ahora dije, ya, el ejemplo va a ser Salacuna.
¿Y por qué? Por otra cosa, porque ustedes, las de NT1 y NT2, cuentan con un programa pedagógico que tiene harto plus, porque les dice los transversales, la coherencia que tienen con el OA, también les sale a ustedes los logros esperados de este objetivo, de cada objetivo, y que esos chiquillos son los focos de observación. Claramente no los van a poner todos, porque hay que ver el específico, con cuál me quedé yo, cuál el logro que me sirve, ¿ya? Pero ese es el plus que tienen los programas pedagógicos. Por eso este ejemplo es de Sala Cuna, del ámbito de desarrollo personal y social en su núcleo Convivencia y Ciudadanía. Tomé el número 2, el OAT, que dice disfrutar de la cercanía de niños y niñas y adultos en juego y situaciones cotidianas. Luego el OA, tomé el OA de comunicación integral, lenguaje verbal, el número 6, que dice incorporar nuevas palabras a su repertorio lingüístico para comunicarse con otros en juego y conversaciones. De esos dos, yo saqué uno, el, eh, el objetivo de aprendizaje específico, y si ustedes se fijan en los colores, está la tridimensionalidad. Lo verde, que son las nuevas palabras, son el conocimiento. El rojo, que es comunicarse con otro, es la habilidad. Y el disfrutando es la actitud, el azul. Entonces, ¿cómo quedó? Dice, incorporar nuevas palabras a su repertorio lingüístico para comunicarse con otros, disfrutando de la cercanía de niños y niñas en situaciones de juego. Entonces, ¿cuál es la habilidad que va a aprender el niño? Comunicarse con otros. ¿Cómo sé yo de un objetivo que está en las bases o en los programas, cómo saco la habilidad? Otra pregunta que también se repite. Es fácil, usted se hace la pregunta, ¿qué quiero que aprendan los paros? Esa es la habilidad. ¿Cuál es el conocimiento? Acá, las nuevas palabras. Y el qué conocimiento nuevo adquirir el paro. Como, esas son como formas de poder reconocerlo en un objetivo. Y disfrutar son disposiciones comportamentales. Manifestar, disfrutar, eso sería como una disposición, una actitud. Entonces, este objetivo específico tridimensional lo vamos a pensar como que es un juego con los animales de la granja, ¿ya? ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de la descripción en sí de la planificación acá, pero sí desde este específico se desprenden los focos de observación, y de estos focos de observación yo saco las estrategias de evaluación. Nosotros en educación parvularia no hacemos instrumento de evaluación como básica, pero hacemos estrategias de evaluación. Y cuando Verónica hablaba en básica de indicadores o criterios de evaluación, los nuestros son los focos de observación, ¿ya? Entonces vamos a imaginarnos que este es un juego en donde los niños van a jugar con animalitos de la granja. Entonces pasamos a los focos de observación. Ya sacamos el OA de lenguaje verbal, el OAT de convivencia y ciudadanía. De esos dos, creamos un específico tridimensional. ¿Por qué? Porque queremos ser destacada. Y de ese específico, yo voy a sacar focos de observación. ¿Qué son los focos de observación? Acciones o desempeños observables. Si a mí la primera palabra, no sé, puede ser reconoce, manifiesta, pero ¿cómo lo observo? Y ahí yo digo no, no es observable. Entonces, por ejemplo, acá, si nos imaginamos que era un juego en la granja. El primer foco, y es bueno ponerle el número porque un foco va como una estrategia de evaluación. Foco uno, verbaliza vaca. Foco 2, señala el caballo. Este es un foco diferenciado. Y cuando vamos a la rúbrica se van a dar cuenta por qué hay que tener un foco diferenciado. Porque a lo mejor en este nivel yo tengo niños que hablan y niños que no hablan. Ahí está la diferencia, el que no habla. Entonces el que no habla no me va a verbalizar, pero sí me va a señalar. Y ahí yo estoy diversificando el aprendizaje, el acceso a este aprendizaje, el acceso al que el niño me demuestre lo que aprendió. Y ahí entra el DUA, ¿ya? Que tiene que verse muy reflejado en la descripción de la experiencia de aprendizaje. Foco número 3, ríe mientras interactúa con otros niños durante el juego.
Foco número 4. Hace contacto visual con otros niños mientras juega este otro foco diferenciado, pero del transversal. Porque los dos primeros son del OA, ¿ya? De la habilidad y conocimiento. Acá este es del transversal, de lo actitudinal. ¿Por qué diferenciado? Porque a lo mejor del grupo de niños, él se diferencia porque es más tímido. Y no va y se acerca al niño, y no va y ríe. No interactúa de manera inmediata, pero hace contacto visual. ¿Ya? Ahí también me está demostrando que está teniendo un logro de nuestro objetivo específico. Quinto, busca y disfruta el contacto físico amigable, como por ejemplo darse la mano, abrazarse o tocar de manera suave a otros niños mientras juega. Foco número 6. Se une activamente a las actividades que otros niños están realizando durante este juego. Y ahí tenemos 6 focos. Ahora, no tienen para qué hacer tanto. Yo aquí puse más ejemplos porque para como dar ideas nomás. Pero sí tiene que haber uno para la habilidad, uno para el conocimiento y uno para la actitudinal. Y además tiene que haber uno diferenciado. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver. La rúbrica que nos van a evaluar en esta tarea dice que para salir básico, que para alguna de las experiencias, para alguna de las tres, todos los focos de observación dan cuenta de conducta o desempeño observable. Entonces, sí o sí, los focos tienen que ser conducta o desempeño observable. Y se relacionan con los objetivos de aprendizaje específicos definidos. O sea, yo no tengo que hacer foco para el OAT o el OA. Yo me tengo que enfocar solamente en el específico. Y que además dice que al menos se presenta un foco de observación relacionado con aspectos transversales, que este es el actitudinal. Para salir competente dice que para todas las experiencias. El básico decía para alguna de las experiencias, el competente dice lo mismo, pero para todas las experiencias. Y si yo quiero salir destacado, además de tener todo el competente, que los focos se dan cuenta que son observables, que se relacionan con el específico y que además hay un foco para lo transversal, tengo que además tener para alguna de las experiencias, educador plantea focos diferenciados en función de las necesidades de apoyo de los niños y niñas de su grupo. Entonces tengo que abordar la diferencia. Como decía yo arriba, hay un niño que habla, al otro que no habla. Hay uno que es súper canchero e interactúa con todo el grupo, pero hay uno que es más tímido. Ahí se hace la diferencia, entonces tengo que demostrar que la estoy abordando. Eso con los focos de observación. Y nos vamos a la estrategia de evaluación. ¿Qué es una estrategia de evaluación? Es cómo y cuándo yo como educadora voy a hacer acciones intencionadas para ver si el niño aprendió o no, o logró o no el foco. ¿Por qué el foco? Porque el foco viene del específico. O sea, si él logró los focos, logró el objetivo específico de esa experiencia o de esa clase. Entonces, el foco 1 decía si verbaliza vaca. ¿Qué voy a hacer yo como educadora? ¿Cuál es mi estrategia para saber si lo logró? Dice que a partir de las preguntas que yo realizaré sobre los animales, veré cómo los niños y niñas incorporan nuevas palabras para comunicarse. ¿Ya? En el foco 2 dice que, perdón, en el foco 2 dice si señala el caballo que este es el foco diferenciado. ¿Cuál es mi estrategia? Que a partir de las imágenes que yo les muestre a los niños sobre los animales, veré cómo los niños y niñas utilizan recursos gestuales para comunicarse. ¿Se dan cuenta que va teniendo relación? Y así debe ser, por eso es muy bueno enumerarlo, para que la correctora, cuando vaya revisando su portafolio, vaya de manera ordenada. Y eso es súper importante, chiquilla, porque a veces, a mí me pasó el año pasado, con dos educadoras que asesoré, las mismas instrucciones, los mismos tips, la misma rúbrica, pero redactaron de manera distinta, no fueron ordenadas en este sentido como ir de ordenaditas, y una salió competente en una misma tarea y la otra salió destacada. Entonces creo que ahí hay una gran importancia en el orden. Ya, seguimos. Foco 3.
ríe mientras interactúa con los otros niños durante el juego. ¿Cuál es mi estrategia? A partir de la observación que realizaré, veré si los niños y niñas ríen para interactuar durante el juego. Foco 4. Hace contacto visual con otros niños mientras juega, que es diferenciado. Acá dice que a partir de mi observación que realizaré, veré si los niños y niñas realizan contacto visual para interactuar. El 5 dice que si busca y disfruta el contacto físico, amigable, como darse la mano, abrazarse o tocarse de manera suave a otros niños mientras juegan, mi estrategia será que a partir del juego propuesto, veré si busca y disfruta el contacto físico amigable, como darse la mano, abrazarse o tocarse de manera suave a otros niños y niñas. Y el último, dice el foco, se une activamente a las actividades que otros niños están durante el juego. ¿Cuál es mi estrategia intencionada como educadora? Que a partir del juego propuesto veré si se une o no activamente a estas actividades que están propuestas por otros niños. ¿Ya? Vamos a la rúbrica. Y con esto estamos terminando esta parte. Dice que para salir básico, la mayoría de las experiencias, las estrategias de evaluación permiten recoger información respecto de todos los focos de observación que se contemplaron en ella. De ahí la importancia que tienen que ir uno, uno, dos, dos, ordenaditos. Para salir competente dice que en todas las experiencias, o sea, si yo algunas nomás tienen relación la estrategia y recoge información sobre el foco, voy a salir básico. Si en todas las experiencias mi estrategia de evaluación permite recoger información respecto a todos los focos de observación que se contemplaron, y además en su conjunto las estrategias de evaluación ofrecen distintas formas o alternativas para que los niños y niñas puedan demostrar su aprendizaje. Entonces, ¿está diversificado acá? Sí, está diversificado, porque yo hice preguntas, porque mostré imágenes, porque observé e intencioné una acción que sería el juego. Y ahí están los distintos accesos para que él muestre o demuestre su aprendizaje. Y ahí yo saldría competente. Pero para salir destacado tengo que cumplir con todo lo competente y además en todas las experiencias, las estrategias de evaluación ofrecen distintas formas alternativas para que los niños y niñas puedan demostrar su aprendizaje. ¿Ya? Eso, vamos a ver qué sigue acá. Bueno, y como les comentaba, alguien nos rayó la pantalla. O está subrayado, vamos a pensar positivo, está subrayado. Puede ser alguna colega que está con celular, sin querer, Sí, 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 nos rayó la pantalla. No sé cómo hacer. sí, por supuesto. Eso pasa. Como les comentaba, bueno, con Verónica estamos haciendo estos talleres gratuitos para poder entregar un granito de arena, bajar esta como ansiedad o el miedo al desconocimiento a esta evaluación, pero además hacemos asesorías, yo en educación parvularia, Verónica en educación básica, y ahí están mis datos, si alguien se quiere comunicar conmigo. Tengo una página en Facebook y en Instagram que se llama Excelencia Educativa. También subo material para de portafolio, poquitas cosas he subido. He subido más de la prueba de conocimiento específico, pero ahí vamos a trabajar, nos vamos a poner al día con la página. Eh, Eso por mi parte, Verónica. No sé si hay una sesión de preguntas. Voy a dejar de compartir. Mm, mm, mm. Bien, vamos a esperar un ratito si alguna educadora tiene alguna duda, quiere preguntar algo. ¿Quedó Yo, clarito? yo quiero preguntar, yo. Vamos, Jimena, dele. Sí, Pregunta. en la estrategia uno, que era, decía de hacerles preguntas a los niños, ¿es necesario colocar la pregunta que uno le va a hacer? ¿O se escribe, se le realizará pregunta? No, sí, es necesario colocar la pregunta. ¿Es- Entre ya, más específicos seamos, mejor. ya, Yo hablaba con una correctora y me decía, nosotras, bueno, no sé si será una buena o una mala práctica, pero me dice, nosotras tenemos la rúbrica, vamos leyendo el portafolio y vamos viendo, ¿lo tiene lo que dice la rúbrica? No lo tiene. Entonces, desde ahí, donde el consejo es que
vayan paso a pasito, respondan lo que el portafolio, lo que el manual dice, guíense por la rúbrica y sean así ordenaditas, metódicas y que sea lo más específico posible para que se evidencie lo que pide la rúbrica. Sí, solamente ahí aportar, quería Jimena, que es una planificación, pero lo que nos están pidiendo es la descripción. Diga todo lo que usted le dice a sus estudiantes. Entonces, además, nosotros sabemos que eh, las preguntas es lo que hace que se active la clase, ¿ya? Las preguntas son las que trabajamos y hay distintas preguntas de inicio, desarrollo y de final. Por lo tanto, es importante, ¿verdad? No necesitas poner la respuesta. Se subentiende que al poner la pregunta se arma la dinámica pedagógica, ¿verdad? Y los niños contestarán una u otra cosa y tú vas guiando y monitoreando esa situación a nivel ya sea de básica o de educación general básica, ¿ya? Se pone mucha pregunta, ¿sí? Sí, no, sí, eso lo tengo claro, que en la descripción de la experiencia se colocan las preguntas. Lo que yo tenía la duda que si después, al describir la estrategia, había que colocar como preciso la pregunta que se realizó. Pero me quedó claro, la tengo que colocar. Como dato, como dato, chiquillas, bueno, ahora no profundizamos en la descripción de la experiencia de aprendizaje, pero si dentro de esas preguntas de mediación, reconocimiento de logro, retroalimentación, esas preguntas son en la de mediación, mi estrategia de evaluación, se repite. La misma pregunta en la descripción la traspaso a la estrategia de evaluación. ¿Por qué? Porque la mediación también es una acción intencionada mía, por ende es mi estrategia de evaluación. Ahora, pero ojo que tiene que ser, eh, si yo voy a recabar información del foco, ahí me sirve y ahí la repito. No tengo que crear otras. ¿Estaríamos? ¿Alguna otra pregunta? Mientras ustedes están viendo esta pantalla que dice preguntas, espacio para preguntas, yo puse un documento para educación general básica, aunque sirve igual, ¿no? Para todos, que es un PDF que se baja de Google, herramientas de evaluación, ¿ya? Ahí hay ciertos tips dentro de este documento que habla de cómo se elabora una rúbrica, habla de qué especificaciones tiene la pauta de cotejo, está la apreciación. Ahí está para que ustedes copien ese documento, ¿ya? Que también sirve mucho para la situación de evaluación. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Seguimos entonces. Yo tengo una pregunta. Ya, Martina, vamos. ¿Cuál sería tu Ya, ¿la habilidad del contenido y la actitud se deben especificar abajo del objetivo? No se debe especificar, pero sí se tiene que ver reflejado. ¿Se pone con Ahora, color, con sus respectivos colores o nada más que se vea o se observe? sí, No. nosotros usamos colores para como una forma de poderlo como ir visualizando como ayuda si es que no se está familiarizado con esa tridimensionalidad, pero en la plataforma no, se coloca el específico con una letra normal, color negro, no se hace como está mostrado acá, eh, pero también si es que a alguna se le dificulta esta de habilidad, contenido, actitud, hay un documento que elaboró Fundación Integra, que me parece que es muy bueno, donde marca con estos colores cada objetivo de cada tramo curricular, de todos los objetivos de todos los ámbitos, ¿ya? Eso les podría ayudar. Si alguna lo necesita, no lo ha encontrado por ahí porque es fácil encontrar en las redes, me manda un mensajito y yo se lo mando por WhatsApp. Sí, decir también que nosotros en lo que es la asesoría o en los talleres, sobre todo en el primer taller, usamos mucho el color para diferenciar los 5 elementos del objetivo, ¿ya? Y trabajamos mucho con color, pero la plataforma no te deja sino solamente escribir y en el manual dice el número de letras y etcétera. Y no se pueden tampoco poner dibujos ni gráficas, nada, solamente es descripción, o sea, redacción y con mucha cohesión porque son 3.600 caracteres. Entonces,
no alcanzas a escribir más de una hoja y un cuarto más, no es más. Por lo tanto, hay que cubrir con esos caracteres y en ese espacio la rúbrica, ¿ya? Eso es importante también para que ustedes lo sepan. Seguimos entonces. Yo tengo una pregunta. Ok, vamos con la pregunta. Adrián. Es con respecto a los focos diferenciados que ahí aparecían. ¿Se colocan explícitamente entonces también en el portafolio como aparece, como entre paréntesis, que es un foco diferenciado? Sí, ahí sí, se debe colocar. Ah, ya, gracias. ¿Seguimos? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bien, vamos entonces a educación general básica, ¿ya? Aquí lo que tengo y les presento ahora son tipos de instrumentos a utilizar en función de lo que se desea evaluar. ¿Qué queremos evaluar? Un desempeño con habilidades y actitudes. ¿Cuál es el saber involucrado? Hacer, práctica independiente o demostrar cómo, desempeño bajo supervisión. ¿Qué técnica ocuparemos? Proyectos, informes, simulaciones, prácticas, exposiciones, entre otros. ¿Qué instrumentos ocuparemos? Lista de cotejo, escala de apreciación, rúbrica. ¿Ya? En el caso que queremos evaluar conocimiento, saber cómo utiliza conocimientos teóricos en casos concretos o saber adquiere conocimientos teóricos. ¿Qué técnica ocuparemos? Pruebas, ¿verdad? Teóricas y de aplicación. Pruebas escritas de respuesta cerrada, de selección múltiple, verdadero y falso, alternativas, términos pareados, entre otros. Pruebas de preguntas abiertas, preguntas de respuestas acotadas, breves y preguntas de creación expresa. ¿Qué es lo que yo sugiero? Sugiero que se hagan se hagan pruebas o instrumentos de evaluación más específicos, más objetivos, ¿ya? Porque el hacer una guía o una prueba tendría que ser solamente con preguntas cerradas, ya que si hay preguntas abiertas, a cada pregunta abierta usted tendría que hacerle una rúbrica y ahí sería un trabajo bastante amplio. Ahora, siempre el eslogan que yo tengo es, en evaluación, menos es más. Menos es más. ¿Ya? Ok, vamos a la rúbrica. ¿Qué nos dice la rúbrica? Y aquí hay una situación transversal, como yo les he dicho, me ha gustado como estudiar durante todos estos años, ¿verdad? Cómo van estos procesos. En el 2019, para ser competente en evaluación, en la primera parte, es decir, en presentar el instrumento de evaluación, ¿verdad? Nos pedían que la evaluación tenía que ser clara y en la pauta de corrección identifica, ¿verdad?, de manera correcta lo que usted quería o el desempeño esperado. Para ser destacado, tendría que haber además una riqueza, tendría que evidenciar, ¿verdad?, una riqueza pedagógica de la situación de evaluación, como por ejemplo evaluar habilidades de distinto nivel de complejidad o considerar el progreso en el desempeño de los estudiantes. En el 2020 era más o menos lo mismo, ¿verdad?, en el desempeño de los estudiantes, ¿verdad?, acá, y en el 21 también. Pero miren lo que pasa el 23. Yo les voy a leer la parte del 2021 que dice de destacada. Dice, cumple con el nivel competente y además la evaluación presenta algún aspecto que evalúa el progreso en el desempeño de los estudiantes. Y miren lo distinto que suena acá. Cumple con el nivel competente y además la evaluación presenta algún aspecto que evalúa el progreso en un desempeño específico del estudiante. ¿Ya? Entonces, cierto es que cuando nos dice docente más, ocupe el manual que corresponde al año, verifique las rúbricas que corresponden al año en que usted se está evaluando, porque como usted ve el sentido, ¿verdad?, cambia bastante en el desempeño de los estudiantes a que evalúa un desempeño específico de o de los estudiantes, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere cuando habla de progreso en el desempeño? A los distintos niveles de habilidades. En educación básica, ¿verdad?, viajamos por la taxonomía y tenemos habilidades altas, medias iniciales, intermedias y superiores, ¿ya? Como es el conocer, el aplicar o el analizar. Entonces, ¿a qué se refiere con esta graduación de instrumentos?
el tipo de instrumento y la característica que está solicitando docente más. Si usted va a trabajar una lista de cotejo, que es un conjunto de características, aspectos o cualidades observables que deben ser juzgadas en forma dicotómica. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de esta lista de cotejo que usted debía presentar? Cada aspecto observado debe presentar un solo elemento central a evaluar, un indicador, y debe ajustarse a un juicio dicotómico, es decir, sí, no, logrado, no logrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que solicitan cuando es una escala de apreciación? ¿A qué se refiere? Esta sería un conjunto de características, aspectos o cualidades observables que deben ser juzgadas de acuerdo a una escala que indica distintos grados en los que se puede presentar cada aspecto, cualidad o característica. ¿Cuál sería entonces la característica de la graduación de este instrumento? En las escalas de apreciación, cada aspecto evaluado debe ser presentado un solo elemento central a evaluar y debe poder graduarse en al menos 3 niveles según el tipo de escala propuesta. Por ejemplo, frecuencia, siempre, a veces o nunca. Cantidad, todos, algunos o ninguno. Calidad, muy bien, bien o regular. Nivel de logro, logrado, medianamente logrado o no logrado, entre otras. En el caso de la rúbrica, en una rúbrica se especifican distintos niveles de logro posibles para un determinado desempeño en una tarea, describiendo cada uno de ellos de forma precisa y observable. En las rúbricas, para cada desempeño que se quiere evaluar, se deben presentar la descripción de los distintos niveles o grados en que éste se puede alcanzar. Estas descripciones deben involucrar aspectos observables y cada uno de los niveles debe ser claramente diferenciable de los demás y dar cuenta de una progresión en el grado de logro del desempeño que se está siendo evaluado. Ya vamos a ver ahora ejemplos, ¿ya? Para asignar el nivel de destacado, el instrumento de evaluación debe explicitar cómo se va a evaluar el avance de los y las estudiantes en un aprendizaje determinado. Ojo con esto, para ser destacado. Para ello, la pauta de corrección debe contener algún aspecto que evalúe el progreso del estudiante en relación con un elemento específico del aprendizaje. Por ejemplo, aumenta la cantidad de cálculos mentales que logra realizar en 2 minutos, de combinaciones multiplicativas básicas hasta el 10. Es decir, tenemos que trabajar en forma ordenada, sistemática y lo más coherente con el instrumento que vamos a seleccionar. Y remitirnos acá, esto está sacado de los manuales, por lo tanto hay que ir paso a paso leyendo qué es lo que nos están pidiendo, ¿ya? Para ir entregando esa evidencia en el trabajo que estamos haciendo y personificando de nuestro portafolio, ¿ya? Vamos a ver acá entonces un ejemplo. Este es un ejemplo de una rúbrica. Quiero que observen el indicador número 4. Miren, está muy bien hecha la rúbrica, pero el 4 dice creatividad y trabajo, el indicador, creatividad y trabajo en clases, ¿ya? Está como excelente, como bueno y no logrado. Para que la evaluación sea clara, debes considerar que cada indicador, como dijo recién la rúbrica, evalúe un solo aspecto. Entonces, miren acá, solamente la creatividad como aspecto y el trabajo en clases como otro aspecto, ¿ya? Entonces, el error de esta rúbrica, y aquí es donde se nos trae a básico, si esto queda con un doble indicador, ¿ya? El indicador debe ser uno solo, la rúbrica nos acaba de indicar. ¿Se entiende, verdad? Y estos son errores que se cometen, pero muchísimo en el portafolio y en nuestras evaluaciones, ¿ya? Vamos a ver acá entonces cuál sería la problemática. Dice en una lista de cotejo, las instrucciones se ponen, ¿verdad?, al lado de la lista de cotejo. Esta es una lista de un cómic. Y hay un diálogo. Dice Roberto, a mí me quedó una duda, le está diciendo al docente. ¿Estás considerando que los cómics tengan al menos 5 viñetas? ¿Cierto? Pero eso no lo estás diciendo en las instrucciones. Entonces, los estudiantes no tienen cómo saberlo. Vamos a ver. Aquí, ¿verdad? Dice que el cómic presenta una extensión mínima de 5 viñetas. Pero si ustedes revisan las instrucciones, no es coherente con la lista de cotejo, porque no lo describe, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería ¿cómo se llama? Las instrucciones correctas que tienen relación con
la lista de cotejo es: el cómic debe presentar una extensión mínima de 5 viñetas. O sea, tendríamos que agregar, en este caso, ¿verdad?, que nos quede coherente la instrucción con la lista de cotejo. Y en esto, créanme, estimadas docentes, que de verdad se ve muchísimo esta falta de coherencia y sobre todo con los indicadores, la dicotomicidad de los indicadores. Vamos a ver esto es de una prueba, un verdadero y falso. Cuidado con los verdaderos y falsos. Hay muchas personas que asesoran, muchos asesores, docentes experimentados, que sugieren que no pongan verdaderos y falsos en las pruebas o en las guías, ¿ya? Entonces aquí también se presenta un diálogo. Esto está sacado de Docente Más, ¿ya? Dice, Paola dice: Juan, me parece que todos los ítems están bien formulados, excepto uno. Veo que en el ítem C tienes 2 afirmaciones. La primera es falsa porque el león no era amable, pero la segunda es verdadera porque el ratón fue valiente, pues ayudó al león pese a que lo podrían haber atrapado. ¿Y qué quiero decir con esto también? Que es bueno, como les decía yo, como recurso, conversar con un docente paralelo, que te vea el instrumento, que te lo revise. 4 ojos son mucho mejor que 2, ¿ya? Que a veces uno está tan ensimismado haciendo un instrumento de evaluación que estas cosas se le pasan, ¿ya? Uno no las decanta y el instrumento se nos va a básico, ¿ya? Paola, entonces, ¿crees que una afirmación parcialmente correcta o errónea permite hacer un juicio claro acerca del aprendizaje de los estudiantes? Y le dice: creo que este ítem podría confundirlo y en consecuencia la información que nos reporta el instrumento podría verse afectada, ¿ya? Entonces le dice: además, si te fijas en las instrucciones, no lo pedimos que fundamenten su respuesta, solo les pedimos que hagan un juicio dicotómico y ninguno de los indicadores que elegimos apunta a la fundamentación de su respuesta. Las instrucciones deben ser coherentes con el formato del ítem. Entonces, separaré, le dice, el ítem. Quedaría en 2 afirmaciones diferentes. Es decir, la primera: el león era muy amable, como, yo que sé, pregunta verdadero y falso número 1. Y en el verdadero y falso número 2, el ratón era muy valiente, ¿verdad? De esa forma tendría que quedar para que fuera un verdadero y falso válido, ¿sí? Y estos errores se cometen, son sacados, ¿verdad?, de otros portafolios. Bien, aquí hay un error que no se debe cometer, que tiene que ver con muchas veces con esto de la entrega que se hace en las pruebas y en las guías, ¿ya? Hay que verificar al subir los documentos a la plataforma, tanto las pruebas como las pautas de correcciones o las rúbricas, etcétera, los instrumentos. Hay que verificar, usted súbalo cuando esté listo y luego bájelo. Y que baje correctamente, porque si no, puede suceder que se corra la prueba. Ojalá pueda subir los PDF y los pruebe antes de subirlos a la plataforma, ¿ya? Porque también se pueden correr. Se ha visto casos en que se corren las cruces, ¿verdad? Y queda, el corrector tiene que evaluar lo que ve, no lo que se supone, ¿verdad?, que podría ser. En este caso, claramente le pregunta qué tipo de texto es el ratón y el león, ¿verdad? La selección y la pauta de corrección va marcada como que es un cuento y no que es una fábula, ¿ya? Entonces, ojo cuando ustedes suban, como insisto, los documentos que sean PDF, ustedes súbanlos, bájenlos y pruébenlo para que estas situaciones, yo quiero entender aquí que el colega se le corrió la X, ¿verdad? Puede ser una situación, o tenía graves problemas disciplinarios, ¿verdad? Bien, aquí quiero dar unos tips, ¿ya? Miren, en relación a las pruebas o a las guías, hay bastantes tips que el corrector, que, que, que son muy buenos y que el corrector le puede mandar esto a básico. Si usted no tiene la cuidad o se prolija en esta situación, ¿ya? Tiene que ver con la dimensión, el grado y el nivel. Miren acá, yo puse varios ejemplos. ¿Por qué la hormiga no quería compartir su alimento con la cigarra? La colega pone letra A porque le había costado mucho trabajo obtener su alimento. Letra B porque la cigarra no tenía dinero para pagarle. Y letra C porque estaba muy ocupada. Bueno,
En este caso, el corrector va a entender que esto tiene un problema, primero, de dimensión, ¿ya? Las alternativas tienen que tener, ojalá, la misma dimensión, ¿ya? Ojalá la misma dimensión. Por ejemplo, acá la número 9 tiene la misma dimensión. Nómade, sedentario y pescador, pero ahí tenemos otro problema que lo vamos a decir enseguida. Ojalá que tengan la misma dimensión. Segundo, el grado de conceptualización también tiene que ser algo coherente, algo que pese. Entonces, y además tiene que ser sacado del texto en forma real, ¿ya? Esto es muy evidente, porque la cigarra no tenía dinero para pagarle. En ninguna parte del cuento de la cigarra y la hormiga habla de dinero para pagarle. Entonces, no tengo que desprender e inventar cosas que no están dentro de la comprensión lectora del niño. Por lo tanto, eso se le cae, ¿ya? Vamos acá a la 6. Otra prueba, saqué otro ejemplo. Los procesos del ciclo del agua son evaporación, condensación, precipitación, todas las anteriores. Estimada, olvídense de todas las anteriores o todas las anteriores o ninguna de las anteriores, eso no va, ¿ya? Y aquí esto se cae por grado, condensación y precipitación, perdón, en la misma pregunta, ¿ya? Esto es un error, esto no puede hacerse, esto se cae por grado y nivel, y además por dimensión, ¿ya? Y recuerden que cayéndose una pregunta se cae todo el instrumento. Así que en las guías y en las rúbricas también, el indicador se cae, ¿verdad? Si no está claro y no es coherente. Y esto no tiene coherencia. Vamos con la pregunta 2. Dice, según el texto, ¿por qué se llaman pueblos originarios? ¿Ya? ¿Porque se vestían con pieles? ¿Porque estaban antes del proceso migratorio? ¿O porque viajaban mucho? Totalmente descontextualizado, sin dimensión, ¿verdad? No tiene grado, no tiene peso, por lo tanto, esto se cae. 11. Sus viviendas son casas firmes, casas livianas para trasladar, cuevas. Esto también tiene un problema de graduación, de nivel y también de dimensión. ¿Ya? Está descontextualizado. Luego, la 10. ¿Por qué el hipopótamo ataca a los demás animales y a las personas? Porque se siente amenazado y territorial. Estaría más o menos bien, ¿verdad? Solamente porque es una especie muy agresiva, ¿ya? Para cazarlo y así alimentar a su familia. Usted tiene un problema de grado. Si se dan cuenta que si bien cumple con el nivel de dimensión, ¿ya? El grado, el peso de cada una de las respuestas no alcanza el mismo grado de conceptualización, ¿ya? Entonces se cae. ¿Qué tipo de vida desarrollan los pueblos originarios? La número 3. Nómades, sedentarios, todas las anteriores. ¿Qué tipo de vida desarrollaban los pueblos originarios? Nómades, sedentarios, todas las anteriores. Se nos cae por dimensión y obviamente por grado. Y la última, los mapuches son un pueblo nómade, sedentario o pescador. Ahí está súper claro cuando yo les digo, y acá también, lo que tiene que ver con el grado y el nivel de la pregunta, la consistencia de la pregunta, ¿ya? No hay relación que usted ponga alternativas como nómade, sedentario y pescador. O sea, pescador está totalmente descontextualizado. Muchas veces a las colegas yo les hago este ejemplo también como el cuento de la Caperucita Roja. Los personajes de la Caperucita Roja es Caperucita Roja, la abuelita, el cazador, ¿ya? Pero no puedo poner un conejo. Y hay colegas que dentro de eso de los personajes, ponen marca como alternativa el conejo. Entonces eso, si bien es cierto, solamente está un solo, está bien la dimensión, porque es Caperucita, o una sola palabra, por decirlo así, obviamente que el conejo no tiene nada que ver en el cuento, entonces no hay que descontextualizar. Ojo con esto, tiene que tener grado, dimensión, nivel, tiene que tener peso, ¿ya? Y también las preguntas que comienzan en negativo no sirven, ¿ya? Respuestas en negativo no sirven. ¿Por qué? Porque están fuera de la conceptualización de los estudiantes, ¿ya? De contexto. Espero aquí, ¿verdad?, haber dado luces más o menos con lo que tiene que pesar un instrumento de evaluación. Bien, ¿cómo se identifica si los ítems utilizados apuntan a lo que se quiere evaluar? En los ítems verdadero y falso, por ejemplo, ¿las afirmaciones son completamente verdaderas o completamente falsas?
La pauta de corrección indica una opción y esta es la correcta. Y en los ítems de selección múltiple, ¿existe una sola opción de respuesta correcta? ¿Las alternativas no inducen a error o delatan la respuesta? ¿Hay algún error conceptual? ¿La pauta de corrección indica una opción y es correcta? Bueno, estas son las preguntas que se va haciendo la correctora, ¿ya? A partir de su propia experiencia en la construcción de pruebas, comente con sus colegas, ¿qué pasos sigue para elaborar sus pruebas? ¿Cree que es importante trabajar con otros en la elaboración del instrumento? ¿Qué ventajas y desventajas puede tener esta modalidad de trabajo? ¿Cómo podría solucionarse? Lo que les decía yo que importante es trabajar con otros ojos, ¿no? Con alguna otra colega o con una supervisión, con el colega, ¿verdad? Que sí trabaja o es dueño de la disciplina, ¿ya? Bien, acá preguntas de diferentes niveles. Esta técnica, ¿verdad? Consiste en preguntar en distintos niveles, lo que permite guiar a los estudiantes en un proceso de descubrimiento paso a paso a través de preguntas. Esto es las preguntas que tienen que contener o manejarnos con ciertas preguntas de niveles, lo que nos pide la rúbrica en el instrumento de evaluación. El estudiante primero debe explorar el uso de habilidades cognitivas básicas como la observación, la descripción e identificación, y luego en el instrumento ir avanzando hasta otros niveles más altos de cognición, tales como la síntesis, la aplicación, la interpretación. En esta propuesta, los primeros niveles están interpretados por el rol de un periodista o un detective, y en lo siguiente el de un juez y un inventor. Es decir, periodista y detective estamos en un nivel cognitivo taxonómico más básico que el de juez e inventor. Miren el tipo de pregunta. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde y cuándo? ¿Qué pasó primero, segundo, tercero? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el problema que enfrenta? ¿Por qué? ¿Qué causó? ¿Qué predicciones realizaste? ¿Qué mensaje quieres transmitir el autor? ¿Por qué piensas que? Estas podrían ser preguntas, ¿verdad?, para un nivel inicial en el nivel taxonómico. Pero ya para un nivel de aplicar hacia adelante, sería, ¿tú crees que estarías de acuerdo con? ¿Qué opinas sobre? ¿Cómo te sientes acerca de? ¿Sería mejor? ¿Cómo sabes qué? O más avanzado, ¿cómo tú? ¿Qué harías si tú fueras? ¿Qué habría pasado si? ¿Ya? Aquí entonces tienen unos tips de preguntas para trabajar. Bien, y con relación a la rúbrica es un instrumento de evaluación que describe en qué consiste un desempeño graduándolo en distintos niveles de logro. Entre múltiples ventajas, permite caracterizar con claridad el desempeño esperado para cada tarea y gracias a ello favorecer, ¿verdad?, la retroalimentación y el uso de la evaluación para mejoras. Bueno, nosotros somos medidos con rúbrica en todo nuestro portafolio, ¿verdad? Y hay páginas que son, y hacen, uno pone los datos y hacen y te entregan la rúbrica como se ve acá, esta rúbrica para evaluar trabajos escritos, ¿no? Esta está hecha con un sistema de internet. Ahí ustedes pueden buscar páginas en Google y van a encontrar, ¿ya? Pero igual, luego hay que revisarlas por los niveles. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones para elaborar una rúbrica? Primero, claramente identificar los criterios, ¿ya? Competencias o competencias que se quiere evaluar. Identificar los atributos observables específicos, tanto de conocimiento, de comportamiento, de habilidades o actitudes que permitan discernir si el alumno ha alcanzado el correspondiente, ¿verdad?, objetivo competencial. Identificar las formas de describir el grado de ejecución de cada uno de los atributos, alto, medio o bajo. Para las rúbricas analíticas, que es la que recomendamos, se recomienda utilizar descripciones narrativas con el fin de indicar un trabajo excelente o deficiente para cada uno de los atributos, así como para otros niveles en el continuo que conecte los dos extremos de nivel de ejecución. Y comprobar el funcionamiento de la rúbrica y rediseñar después de su uso si fuese necesario. Es muy importante que estos instrumentos de evaluación que ustedes van a levantar para portafolio, para docente más, ustedes las tengan probadas dentro de sus estudiantes, ¿ya? Las trabajen, para que ahí ustedes puedan hacer las adaptaciones necesarias al instrumento. A veces, y sobre todo para sacar también los porcentajes y poder ser más claras en la reflexión
y de los niveles de logros alcanzados por los estudiantes. Entonces, ojalá ustedes pudieran tener estas rúbricas ya hechas y probadas en los estudiantes antes de seguir avanzando en el portafolio. ¿Qué requerimientos tiene una prueba objetiva? Las respuestas están determinadas con anterioridad por el evaluador. Igualmente, la calificación está preestablecida para cada ítem. Cada pregunta tendrá una respuesta correcta, por lo que el evaluador tendrá un patrón o clave de respuesta. Características de estas pruebas. Cada ítem debe estar relacionado con un objetivo específico. En la redacción de los ítems, utilizar las reglas gramaticales y sintácticas. Las respuestas deben garantizar una única interpretación de respuesta. Formular las preguntas en forma positiva, ¿ya? Ojo con esto, la pregunta debe siempre estar en forma positiva y ordenar las preguntas en base al grado de dificultad. Es decir, tenemos que pasearnos por la taxonomía, hacer uso de la taxonomía, comenzar con las preguntas que tienen que ver, si usted está en el nivel de conocer, comprender, aplicar. Si usted va a comenzar con el siguiente nivel, bueno, ordenado, primero las de comprender, luego de aplicar. Si usted va a comenzar con el nivel de aplicar, pues será aplicar, analizar, sintetizar, ¿verdad? Evaluar finalmente. O sea, te estaba pidiendo un orden taxonómico, a eso se refiere. Y bueno, las pruebas objetivas tienen frases incompletas, ¿verdad? Acá está el ítem de completación con frases incompletas o de respuesta breve. Ítem de alternativas verdadero o falso, que como les decía anteriormente, hay asesores que prefieren no entrar en un instrumento con verdaderos y falsos. Correspondencia de relación entre dos columnas, por ejemplo, de opción múltiple enunciados con listas y soluciones, y de orden, ¿verdad? La secuencia, ordenar cronológica o de forma lógica ciertas situaciones. Las pruebas mixtas son aquellas donde se puede incluir ítems objetivos de ensayos orales y prácticos, casos, por ejemplo. Representar una gran ventaja para el educador, ya que puede incluir diferentes tipos de objetivos para evaluar. Le ofrecen la oportunidad de evaluar tanto habilidades como destrezas, conocimientos, teoría y práctica. Características de estas pruebas. Incluyen diferentes tipos de ítems. Evalúan habilidades, destrezas, conocimientos y desarrollos prácticos. Su elaboración y corrección requiere de bastante tiempo y objetividad. Los ítems guardan relación con los objetivos y pueden contratar varias partes, continuación numérica, escrita, oral o práctica. ¿Ya? Si elijo rúbrica, elaborar criterios claros, diferenciar niveles de progreso, redactar de manera comprensible para los usuarios de la rúbrica, guiar y comunicar las expectativas a los alumnos. Eso está cuando te piden que describan las instrucciones del instrumento. Hacer participar a los estudiantes en el desarrollo de la rúbrica es una sugerencia muy precisa, ¿ya? A veces nosotros hay indicadores que no tomamos en cuenta en donde los estudiantes, que cuando son más grandes, ¿verdad?, pueden dar luces de eso. Y si elijo una prueba, incluir todos los objetivos trabajados con los contenidos, redactar las instrucciones generales y específicas, emplear vocabulario apropiado de la asignatura, ¿ya? Una cosa es el vocabulario y otra cosa es el glosario de la disciplina, ojo con eso. Y a cada nivel de dificultad asignar un puntaje, anotar los datos de índole administrativo en todos los instrumentos que vamos a entregar a docente más y que tenemos que en realidad realizar. Los datos administrativos se refieren obviamente al nombre, la fecha, el curso, el nivel, las instrucciones, etcétera, y tienen que estar, ¿ya? Bueno, aquí estamos ya entrando a la parte B. Ya dimos luces de cómo podríamos trabajar, ¿verdad?, la primera parte del instrumento. Igual quisiera parar un poquito para ver si hay alguna pregunta que quieran hacer o seguimos. Ok, seguimos entonces. Bien, en la segunda parte viene la parte de la reflexión. Es decir, aquí... Pero aquí se veía todo. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? No, parece que es el audio nomás. Ya. Entonces, en el análisis y uso de los resultados, ¿verdad? Esto es transversal al marco para la buena enseñanza con los criterios
C6 y D1. En esta parte, lo que yo sugiero es que si hay colegas que tienen debilidades para redactar o en la cohesión de sus documentos, una cosa es el plagio. El plagio es la copia de otro portafolio, ¿verdad? O de textuales. Pero aquí se sugiere del criterio C6 y D1 que usted pueda pedir texto para que usted vaya redactando lo que se le va pidiendo y las preguntas contestándolas que sean coherentes y afines, ¿ya? Entonces usted puede prestar texto y personalizarlo frente a la redacción que usted va a hacer, de tal forma de enfocarse en lo que le están pidiendo y no conteste otra cosa, ¿ya? Que es muy importante. Entonces, en este criterio tenemos, utiliza estrategias pertinentes para evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje definidos para una clase. Utiliza estrategias de retroalimentación, ya que permiten a los estudiantes tomar conciencia de sus logros. Reformula y adapta las actividades de enseñanza de acuerdo con la evidencia que recoge sobre los aprendizajes. Entonces, esto es lo que usted tiene que hacer y demostrar en la reflexión, ¿ya? Que usted usó estrategias pertinentes, que usted retroalimenta y cómo lo hace, que usted adapta actividades y cómo lo hace, ¿verdad? En función de las evidencias que le entregó el instrumento de evaluación, ¿ya? Entonces, entrega resultados de las evaluaciones de los estudiantes, esta entrega es hecha de manera constructiva y oportuna, es decir, usted tiene que mencionar en alguna parte que usted este trabajo, ¿verdad? Después el instrumento lo trabajó con los estudiantes para que ellos tomaran conciencia del nivel del logro, del avance, ¿verdad? Y pudieran identificar las debilidades y las fortalezas en sus procesos personales, ¿ya? Y además, el profesor aborda los errores, no como fracasos, sino como ocasiones para enriquecer el proceso de aprendizaje. Ustedes se dan cuenta, esto está en la rúbrica, ¿ya? Y nosotros lo que tenemos es que con los resultados de la evaluación, reflexionar y analizar esta situación de esta forma, como lo hace el marco, ¿ya? Aquí nos están diciendo cómo lo tenemos que hacer. Evalúa el grado en que los alumnos alcanzaron los aprendizajes esperados. Eso es lo que tú tienes que hacer, pues. Cuando ponemos el porcentaje, ellos alcanzaron tantos logros, tales otros. Analiza críticamente su práctica y la reformula, es decir, estos errores se presentaron porque yo, ¿verdad?, tuve debilidades en el procedimiento o porque yo no fui enfática en el contenido o fui muy rápida o no optimicé el tiempo, ¿verdad?, para verificar si la habilidad estaba o no desarrollada. Es decir, aquí lo dice, analice críticamente su práctica de enseñanza, no dice la práctica de aprendizaje, ¿ya? Y dice que debe reformularla, tiene que especificar cómo la va a reformular, ¿ya? A partir de los resultados de sus estudiantes. Y además dice que identifica estas necesidades de aprendizaje y procura satisfacerla en ese nuevo rediseño que usted tiene que proponer, ¿verdad? Después, en esta letra B, ¿ya? Entonces, ¿cómo interpretar la evidencia de aprendizaje de los estudiantes? Primero, la elección de la evidencia del aprendizaje, ¿ya? Después, interpretar la evidencia de aprendizaje en base a la información de este contexto. Luego, elaborar una hipótesis. ¿Qué pudo explicar estos resultados? Luego, de esas hipótesis, escoja una, la más certera, ¿verdad? La que fuese más probable que hubiese pasado en este proceso de enseñanza. Y que los resultados fueron dados, ¿verdad?, por este instrumento de evaluación que usted aplicó al final de la unidad. Explore las posibles acciones y finalmente defina qué acciones va a implementar para los resultados que usted obtuvo en este instrumento de evaluación. Estos son los pasos, ¿ya? Ahora, ojo con lo que vamos a ver aquí. Miren, acá dice, interpretar, reflexionar y tomar decisiones. Esos son los pasos, el ciclo de análisis que usted tiene que evidenciar para entregar estos aprendizajes, ¿ya? Miren, en esta primera parte dice, los docentes realizan inferencias a partir de lo que sus estudiantes dicen, escriben, hacen y crean en función
de lo que está, de lo que esta evidencia muestra acerca de las concepciones, comprensiones, habilidades y conocimientos, para poder planear los siguientes pasos de la enseñanza y generar espacios de retroalimentación. Eso es lo que yo interpreto con el documento, ¿ya? Por ejemplo, durante la revisión de los ejercicios le pedí a mis estudiantes que me argumentaran sus procedimientos. Así me di cuenta que todos saben resolver sustracción. Algunos lo hacen de una forma muy rudimentaria y en un ámbito numérico restringido. En cambio, otros usan distintos métodos, de acuerdo a los números y en cualquier tipo de ámbito numérico. Esa es una forma de reflexionar, ¿verdad?, la interpretación. Después dice, interpretar la información. Después dice, reflexión, segundo paso. Las docentes usan la evidencia para saber qué funciona y qué no funciona en sus aulas, con sus estudiantes en particular y a medida que examinan críticamente sus propios conocimientos, prácticas y suposiciones. Van desarrollando una mirada más acuciosa e investigando sobre el aprendizaje de sus estudiantes, al mismo tiempo que enseñan. Así logran ser más conscientes de dónde necesitan enfocar su esfuerzo, cambiar y mejorar para promover de manera óptima el aprendizaje de sus estudiantes. Esto es a nivel de educación diferencial, educación de párvulos y educación básica. Los tres niveles, ¿ya? Ejemplo, creo que los estudiantes que aún se apegan a un procedimiento no han logrado entender el sistema numérico decimal. Son muy concretos y el valor posicional lo repiten de memoria, pero en verdad no lo comprenden. Por eso no logran sustraer cuando se requieren canjes y tienen centenas. Creo que los apuré demasiado en pasar al abstracto. Ahí está la responsabilidad pedagógica, ¿ya? Donde dice el manual que usted asuma esa responsabilidad de la enseñanza. Aquí está, eso es destacado. Los otros estudiantes entendieron esa lógica y lo han podido transferir a cualquier ámbito numérico, ¿ya? Y para tomar la decisión, este es el ciclo final. Dice, las decisiones deben ser coherentes con la reflexión que se hizo acerca de las causas. Es decir, yo doy una causa y a partir de esa causa tomo la decisión. No es que yo doy una causa y después tomo una decisión distinta. Ojo, porque ahí es donde el docente que está revisando, ¿verdad?, manda esto a básico. Tiene que ser coherente, ¿ya? Tiene que mantener la sistematicidad en el mismo nivel. Dice la reflexión que se hizo acerca de las causas de los logros o no logros de aprendizaje. La práctica en un aula es formativa en la medida en que se evidencia el desempeño de los estudiantes, ¿verdad? Interpreta y usada por profesores, perdón la lectura, estudiantes y sus pares para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que probablemente serán mejores o mejores fundados que las decisiones que se habrán tomado en ausencia o de evidencia. Ejemplo, para aquellos que aún no comprenden los canjes, les preparé juegos de compra-venta, es decir, como dice la rúbrica, el manual para la buena enseñanza, ¿ya? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo que usted va a proponer? Y eso también lo mide la rúbrica, donde deberán canjear usando billetes y monedas que se asocian a la estructura de nuestro sistema decimal, monedas de 100 y de 10 pesos, e inventé monedas de 1 peso. También deberán buscar un mecanismo para comprobar que no se han equivocado en el cobro ni en el vuelto, ¿ya? A los estudiantes que ya saben resolver cualquier sustracción, les pediré que sean los clientes y verifiquen si los vueltos están correctos. Además, entre todos deberán inventar los problemas y poner precio a los artículos a comprar. Ahí está, entonces, lo que evidencia cómo lo hace la nueva propuesta de estrategias, ¿verdad? Y como ya tenía la colega, el estudiante que sí habían realizado, sí habían logrado esta sustracción, entonces además ella va a inventar o que ellos mismos inventen problemas. Ese es el ciclo que necesitamos que el corrector evidencie de nuestro trabajo. Cómo interpretamos, cómo reflexionamos y a partir de esta interpretación y reflexión, ¿qué decisiones tomamos? ¿Ya? Eso es lo que necesitamos evidenciar en nuestro portafolio. Preguntas. Bien, estimados colegas, María José, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy. Aquí estamos. Sí. Quiero dejar de compartir. Quiero saber si hay algún colega que nos hace alguna pregunta, que nos haga alguna pregunta. Aquí estamos, ambas, que tenga que ver con Aprovechen la instancia. algo más específico, ¿verdad? No teman preguntar porque son instancias, son diálogos pedagógicos para poder hacerlo, ¿no? Estoy buscando aquí el chat mientras tanto, participantes. Acá está el chat. Ahí. Entonces, nosotros vamos a seguir en una segunda etapa con el tema de evaluación, porque el tema de evaluación es bastante profundo y bastante largo, ¿ya? Vamos a estar avisando, eh, yo creo que ya la próxima semana, para, para ver cómo enfocamos desde otra perspectiva la evaluación y poder colaborar un poco más con ustedes, ¿ya? Les vamos a pedir en este link que yo acabo de mandar que ustedes tengan la gentileza de linkear y dar su observación, su opinión al respecto del taller que hemos dado hoy día y darnos esa retroalimentación que necesitamos para ver también, ¿verdad?, cómo lo estamos haciendo y también cuál es la necesidad próxima que tengan ustedes o alguna necesidad más específica. Y también poder dar una mejor orientación o enfoque, ¿verdad?, a nuestros talleres que son gratuitos. Como dijo, alguien levantó la mano. Ok, estamos para escucharte. Como dijo María José, nosotros hacemos asesorías personales, trabajamos haciendo nuestras asesorías en tiempos de portafolio, pero si bien es cierto, hacemos asesoría, nosotros como personas no tenemos no somos empresas, ¿ya? No tenemos un alcance mayor a nuestro un alcance mayor de asesoría, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no podemos, por ser responsables, tomar más asesorías de las que siempre tomamos, que son poquitas. Pero por eso es que damos estos talleres gratuitos, ¿ya? Esa es la única razón, no hay otra. Porque también por ahí me decían, no, es que ustedes aquella, no hay otra. Nosotros tenemos una limitada asesoría, no son más de 10, 9 docentes que tenemos, ¿verdad? Que si terminan pronto podemos tomar y hacer otro cupo, pero somos muy responsables en ese aspecto. Por lo tanto, por eso es que hacemos esto y queremos trascender a todas las colegas para que a todas les vaya excelente, que todas sean destacadas, tramos avanzados, ¿verdad? Lo necesitamos, es nuestra única manera de ganar un poquito más de dinero a través de la evaluación, porque las profesoras no hacemos otras cosas más que, no hacemos otros trabajos más que este, ¿ya? Y por lo tanto es aquí en nuestra profesión donde tenemos que marcar esos destacados y esos tramos avanzados. Bien, por ahí alguien levantaba la mano. Hola, buenas noches para todos. Tengo dos consultas. La primera, yo anteriormente, esta es mi tercera evaluación, ¿ya? Y en la tarea o donde dice analizar los resultados de la evaluación, antiguamente o las dos evaluaciones anteriores yo colocaba porcentajes, ¿ya? Pero este año decidí no colocar porcentaje. No sé si estoy en lo correcto o no lo correcto, porque estuve leyendo e informándome y decía que no era necesario hacer un análisis cuantitativo en relación a poner cantidades de porcentaje o cantidad de estudiantes de los ítems o habilidades logradas. ¿Contestas tú, María José, o contesto yo? Me parece que es para básica, Verónica. Sí, El Básica. análisis. ya, ok, se pone el porcentaje y se pone cantidad y calidad. Se pone el porcentaje, ya es necesario hablar de porcentaje porque la correctora va a tener algo más, una evidencia más clara, ¿verdad?, del peso del instrumento. Entonces, es importante, es una sugerencia, ¿ya? Nosotros Sí. siempre estamos dando sugerencias.
pero nos ha ido muy bien poniendo el porcentaje, pero verificando, describiendo efectivamente qué significa ese porcentaje, ¿ya? Más importante que poner el porcentaje es describir efectivamente qué significa el logro, ¿sí? Sí, Que acabo de sí. decir, interpretar, reflexionar. Pero efectivamente el porcentaje no molesta, porque ahí la correctora va a saber el peso del instrumento, Entonces se recomienda sí colocarla. ¿sí? Sí, además Ok. no te va a ocupar más, porque Sí. vas a describir y los porcentajes, uno dice, bueno, tanto porcentaje en tal cosa, esto, Ok. ¿verdad? Con esto declaro o esto evidencia, y ahí es donde tú describes todo lo que evidencia ese porcentaje. Sí, como le digo anteriormente, yo lo había hecho con porcentaje en mis otras dos evaluaciones, pero esta había decidido no colocar los porcentajes porque como había leído que no era necesario, pero como usted lo menciona, lo voy a volver a rectificar dentro de mi evaluación. La otra duda que tengo es que yo voy a hacer una guía evaluada, ¿ya? Y no sé si se puede incorporar las 3 clases dentro de esa guía evaluada o puedo usar una clase para hacer la guía evaluada. Está silenciada. A ver, una cosa son las 3 clases que tienen que tener sus objetivos con sus 5 elementos y tienen que ser evaluadas al final de la clase dándole funcionalidad al objetivo que usted propuso en cada clase. Ahora, estas 3 clases pertenecen a una unidad, ¿ya? Una unidad que puede ser 76 horas, 72 horas y que por lo tanto tiene más clases. ¿Ya? Sí, Este objetivo que usted tomó tiene más indicadores. Usted del objetivo OA, ¿verdad? Basal, ese objetivo, frente a ese objetivo había más indicadores. De esos indicadores usted tomó 3, con los cuales desarrolló las clases, pero le quedaron sí, 2 indicadores. Considere, por lo menos, a lo menos, eh, indicadores que en el instrumento o en la guía o en la prueba usted pueda recorrer 3 niveles taxonómicos. exactamente. ¿Se Que de entiende? hecho que de hecho las planificaciones son correlativas. Por ejemplo, está el representar y está el crear. Entonces están relacionadas entre sí y por ende la guía evaluada también están relacionadas entre sí. Ojo, que ¿cómo se llama? La evaluación, el instrumento de evaluación no es de las 3 clases. Usted puede incorporar indicadores de las 3 clases, pero tiene que ser un instrumento de una unidad. Ya, esa era mi duda. ¿Alguna otra pregunta? Me expliqué bien, ¿verdad? Se entiende que son 3 clases y que nos están pidiendo una evaluación de unidad, ¿ya? Sí. Hay más indicadores a los que yo puedo echar mano para poder darle cobertura a ese objetivo, ¿ya? Se está enviando entonces el link para que ustedes contesten la encuestita que nosotros enviamos, ¿sí? Parece que ya está ahí. Bien. Estimada docente, María José, ¿algo que comentar? Hay 2 manitos levantadas y sí, el link llegó al chat. Ya. Karen Pregunta. y Juan Carlos. Hola, buenas noches a todos. Tengo una consulta. En la parte de las clases, las 3 clases que voy a hacer, cuando coloco la actividad, yo tengo que mencionar que, por ejemplo, en la parte del desarrollo o al final, al cierre de la clase, tengo que mencionar por qué instrumento de evaluación yo usé para evaluar esa actividad o no es necesario. En el desarrollo de las 3 clases no tienes que mencionar nada de evaluación. ¿No? No, Ya, no tengo que decir, por ejemplo, esta actividad será evaluada con una lista de cotejo, una pauta de evaluación, ¿no? no. Las 3 clases son evaluadas Ya, en el cierre de la clase. ¿Ya? ok, Ahí tú le das ya, funcionalidad al objetivo. Te pongo un ejemplo. o- Si yo digo ya, que los niños van a leer un cuento, ¿ya? Y lo van a hacer, a ver,
que van a leer un cuento y no sé, ya, en este cuento va a ser descripción de características. Entonces yo al final, en el cierre de la clase, sí, ¿qué significa darle funcionalidad al objetivo? Significa que el cierre de la clase yo lo hago con preguntas de metacognición, pero además Exacto. voy verificando, ¿verdad? Que si yo dije en el objetivo que iban a haber características de personajes de cuento, entonces al final yo voy preguntando, ¿qué son las características? ¿Cómo medimos características? ¿Qué características tenía el lobo? ¿Cuál era la... Voy dando, ¿con qué actitud trabajamos? ¿Por qué trabajamos con esta actitud? Es importante ser perseverante. Voy preguntando. Esa es la funcionalidad que le doy. Entonces, yo Ok. evalúo esa clase, ¿ya? Ya, me quedó súper claro. Gracias. Evaluación, el instrumento de evaluación no va considerado en las 3 clases, ni tampoco se hace una clase de evaluación, no. Sí, 3 clases son ya, clases, descripción, funcionalidad, coherencia con el objetivo de la clase. Y aparte está el instrumento, la guía, la rúbrica, la prueba, lo que tú quieras, yo qué sé, lo que tú quieras hacer. ya. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Verónica, Claudita, dime. mencionar que para educación básica, como yo lo dije anteriormente, creamos la estrategia de evaluación, mencionamos el instrumento con el que vamos a evaluar, se nombra, Sí. no así, no se sube la evaluación en sí, no se crea una prueba, una ficha, no, eso en educación parvularia no, para que no se vayan a confundir las colegas de parvularia. Sí, recuerden que María José es la especialista, la educadora de párvulos, yo soy profesora de educación general básica, ¿verdad? Cuando hablamos cada cual en su especialidad. Tratamos ahí de entrelazar lo que más se pueda, pero siempre existe la diferencia, ¿ya? Y eso es importante. Y, ojo, para las colegas que son PIE, ¿ya? Si usted es PIE y trabaja de primero o en educación básica, usted tiene que trabajar con los planes y programas de educación básica. Pero si usted es PIE y trabaja en NT1, NT2, usted tiene que trabajar con los planes y programas de NT1, NT2. Y por lo tanto, las PIE, las colegas que son PIE, que trabajan en educación parvularia, tienen que seguir rigurosamente lo que María José les ha estado exponiendo. En el caso de las PIE, que son de educación básica, rigurosamente lo que yo les he estado exponiendo y lo que dice el manual. Es tan importante trabajar en forma transversal, en forma muy disciplinaria y ordenada en su escritorio, con el manual, el planes y programas, la rúbrica, ¿ya? Y el marco para la buena enseñanza. Cuando ustedes le encuentran la lógica a esta transversalidad, ustedes ven la luz y hacen un excelente trabajo, cuando son ordenadas y sistemáticas, ¿ya? Eso es importante, colegas. Y lo que les decía, dudas profundas, marquen el docente más. Otro tipo de dudas, bueno, colegas, ¿verdad? Que tengan experiencia. Y si usted está haciendo una asignatura que no tiene el dominio, que no tiene la mención, bueno, nosotros podemos tener mucha experiencia y en la escuela a uno falta un profesor y lo mandan a cubrir cualquier cosa y uno es profesor, ¿ya? Y se maneja con los niños. Pero esto es un trabajo profesional, es un trabajo disciplinario, por lo tanto usted tiene que pedir ayuda. Si está haciendo, como tengo yo asesorías de una colega que es de ciencias naturales y le tocó hacer lenguaje, bueno, asesores, se pide ayuda a las colegas de lenguaje para que pueda tener un buen resultado, ¿ya? Porque tenemos que dar evidencia de la mejor práctica pedagógica y hay que ser responsable con uno mismo. Tanto María José como yo, cuando tenemos asesorías también y no sabemos algo, nosotros somos humildes en ese sentido. Colega, pues lo vamos a preguntar. Colega, nos vamos a asesorar con otras colegas que también son asesoras. Vamos a preguntar a una persona que tiene más, ¿cómo se llama? Que es más disciplinaria en este aspecto, que tiene la mención. O sea, no se trata de que lo sepamos todo, ¿ya? Se trata de que con la experiencia vamos aprendiendo y vamos compartiendo este aprendizaje. Eso es lo importante, de tal forma de colaborarnos. Lo que más nos falta en nuestro gremio es esto, los diálogos pedagógicos, la conversación, el respeto, la escucha amorosa, ¿ya? El escucharlos con cariño
y el escucharnos con respeto nos falta mucho. En la escuela no se hacen diálogos pedagógicos, porque nos ponemos a trabajar todo el día, a hacer la clase, y queda muy poco tiempo para reflexionar. Y aquí es donde le veo la cara a todas y todas hacen así, es cierto, ¿ya? Entonces, tenemos estas instancias, esta locura que digo yo que se me ocurrió para poder trascender con las colegas. Yo le decía a María José, yo no tengo a nadie más que dejarle nada, porque mis hijas no están ni ahí con ser profesora ni en la educación. Por lo tanto, ellas me inventaron esto para que yo desfogue y entregue todo lo que sé y lo hago con todo el amor, pero con todo el respeto, con toda la humildad que pueda, ¿ya? Así que si en algo nos equivocamos con María José, pues nos lo dicen, aquí estamos, preparándonos mejor la siguiente situación y vamos para adelante para poder colaborar en el máximo con todo lo que podamos hacer, con la experiencia que tenemos, con los estudios, con la preparación, porque en realidad no es menor, o sea, hacer un recorrido de profesional, ¿verdad? No es fácil y hemos tenido con María José la oportunidad de hacer un recorrido por la escuela y por otros caminos, ¿verdad?, de conocimiento, y aquí estamos para donarlo. Así que, estimadas colegas, reciban nuestro mayor agradecimiento por la confianza, por el interés, y aquí estamos, en ese WhatsApp, ¿verdad? Vamos a estar mandando el grabado, el video, una vez que lo podamos acortar, porque ha sido bastante largo, y prometiéndoles también otra instancia de diálogo, que ojalá se convierta en diálogo, donde haya más preguntas, porque después te quedas con la duda, o hablamos mucho y lo hicimos perfecto y nadie preguntó, o hablamos y nadie nos entendió. Ahí vamos a ver después qué pasó con la encuesta. Yo espero que sea lo primero. Claudia, cuéntanos. Bueno, hola a todas. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí, muy bien. Bueno, nada que decir, ya lo dijiste todo, así que lamentablemente uno en nuestros establecimientos a veces no tiene el apoyo de nuestras propias colegas. Yo soy educadora de párvulos, ya entonces em, quería, no sé si por tiempo, ahondar un poquito más el tema que dijo la primera colega, creo que era de apellido Andaur, en el tema de la evaluación, que es, yo ya esta vez es mi tercera vez que me evalúo, y en el tema de evaluación flaqueo, y creo que no me pasa a mí solamente. Entonces, eso quería ver, si a lo mejor, o a lo mejor en otra instancia, eh, poder que clarifico más un poco el tema de cómo yo puedo, porque a veces dicen, hoy, ¿qué voy a presentar? Si presento una ficha, si presento la rúbrica, no es igual que en básica, es obvio, pero eso quería que pudieran considerar, y desde ya muchas gracias a las dos, de verdad. Claudia, ¿cuál fue el último año que te evaluaste? El 2018, me Ya. correspondía el año pasado y lo postergué. Efectivamente, hasta el 2019 se creaba un instrumento de evaluación en educación parvularia, y desde el 2020 ahí hubo un cambio con el cambio de los referentes de los currículos. Entonces, desde ahí que no se solicita esta creación de instrumento como una ficha, una prueba. Ahí es donde aparecen estos nombres técnicos nuevos, ¿ya? Que lo hacemos siempre. Siempre tenemos indicadores, siempre hacemos acciones intencionadas para poder ver el logro de aprendizaje del niño. Pero nos pusieron un nombre más técnico, que a los indicadores le pusieron foco de observación, que es un poquito más focalizado. Y, y a la observación intencionada, la acción intencionada nuestra para ver el logro de los niños, le llamaron las estrategias de evaluación. Entonces, lo que presentamos hoy día es esta línea que se sigue del OA, OAT, saco el específico, tridimensional o unificado, decía una colega ahí en el chat, y desde ese específico se despliegan los focos de observación, que son acciones o desempeño observable que me dicen a mí que el niño logró el específico. Ahora, ¿cómo yo voy a recabar información de ese foco logrado? En la estrategia de evaluación. Y ahí entro yo. Ahí entra mi acción intencionada, educadora de párvulos. Y luego yo menciono que estos focos de observación
serán recabados a través de un instrumento, ya sea una lista de cotejo, una rúbrica, un registro de observación. Entonces ustedes se preguntarían, ¿pero qué tiene ese instrumento? Los focos de observación. No tiene otra cosa, ¿ya? Entonces, y ahí termina como la parte de planificación y evaluación, saltándolo todo lo que es la descripción, porque en la descripción de la planificación hay 4 o 6 indicadores que nos evalúan en el manual, como el protagonismo del niño, el tema de la mediación, la diversificación de la enseñanza, donde ahí aparece el DUA, y, y también, bueno, parte de la evaluación también es la reflexión de una experiencia de aprendizaje y el análisis de una experiencia de aprendizaje, que hasta el año pasado eran las 3, ahora es una. Perdón, hasta el 2021 eran las 3, desde el año pasado es solo una, que ahí alivia harto el trabajo porque es harta pega reflexionar y analizar y es donde más bajito nos va. Eso podría yo a grandes rasgos, Claudia, poder comentarte con respecto a tu duda. Y espero haberte servido. Bien, bueno, agradecerles infinitamente a ustedes la escucha, el respeto, ¿verdad? Y quedamos encantadas, ya tenemos un WhatsApp ahí para el siguiente taller, y además yo estoy mandando igual los talleres anteriores. Esto quedó grabado, apenas lo podamos reducir un poquito, también lo vamos a mandar para que ustedes puedan ir corriendo paso a paso y poder ir viendo lo que necesitan de específico para ir trabajando en su portafolio. María José da asesorías personales particulares, ¿verdad? En educación parvularia y pies parvularios. Y yo hago las asesorías en educación general básica y también pies de básica, ¿ya? Mi especialización es primer ciclo. Siempre en estos 5 años he tenido hasta profesora de enseñanza media, ¿ya? Porque la temática ¿cómo se llama? Del portafolio es una sola, y eso es el currículo. Pero para efectos de asesoría, ¿verdad? Ahí nos ubican en forma personal.